Muchas gracias, congresista, por la invitación. Y congresista Omonte, presidente de esta importante comisión, le expresamos nuestro saludo y por intermedio suyo también a todos los integrantes, congresistas de esta comisión. Y bueno, el aporte que se ha presentado por parte de la organización que yo represento conlleva la esperanza que todos los peruanos tengamos protección social, sin exclusiones, como la que ocurre con mis compañeros trabajadores de construcción civil, quienes ante la exigencia de 20 años de aporte quedaron al final de su vida activa en el desamparo. Por eso, apuntamos en primer lugar en esta exposición a la desaparición de esta injusta situación y reclamamos su recuperación del derecho a una pensión. El esquema de la exposición que estoy empezando consiste, en primer lugar, el fundamental por qué el sistema de pensiones que estamos proponiendo debe ser público y mixto a la vez. Para luego voy a exponer la fórmula que se propone. En resumen, nosotros pensamos que debe ser público porque un sistema público es inherente a un Estado social democrático de derecho, que es estructural y constitucionalmente al Estado actual que nosotros vivimos aquí en la patria. Por eso creemos que debe estar considerado como el núcleo duro de la Constitución, que no puede modificarse a través de leyes ordinarias sin atentar contra la propia Constitución. No puede ser privado el sistema pensionario, porque el Estado no puede constituir estos sistemas. No puede ser tampoco solo público, o no tampoco puede ser solo privado, porque ambos sistemas se ha demostrado que tiene falencias. Ya hemos visto las falencias que tiene el sistema privado de pensiones a través de las AFP, y también hemos visto las falencias que tiene el sistema público a través de la ONP. En consecuencia, nosotros creemos que lo óptimo debe ser un sistema complementario o un sistema mixto, pero bajo una dirección pública, que es lo que estamos nosotros proponiendo, ¿no? Entonces, el documento que lo denominamos Lineamientos Generales de una Propuesta Pensionaria, que lo hemos presentado ante su comisión, consta de 5 capítulos. Los 4 primeros capítulos constituyen el insumo que hemos recogido de las normas de la OIT, de los pronunciamientos de la OIT, así como de los planteamientos también especializados del Banco Interamericano de Desarrollo, también del Banco Mundial y también de la Comisión de Protección Social, que se constituyó el año 2017, y también, por supuesto, de las experiencias del sistema pensionario de Suecia. De todo ello, surgió la inquietud de nosotros de proponer de que en el Perú se requiere un sistema integrado, como ya lo he señalado, que sea tanto mixto y privado. Brevemente quiero fundamentar por qué es viable el sistema al que me estoy refiriendo. Para concluir con el diseño de la propuesta que formulamos, eso va a ser la última parte. El sistema público. Mire, la Constitución vigente, si bien no hace referencia específica a los principios de la seguridad social, que es en principio la solidaridad, la universalidad y también público, ello no es óbice para que no se reconozca el principio de solidaridad propio de un Estado social en que debe primar primero una finalidad distributiva, ¿no? La Constitución refiere un modelo de sistema universal de eficacia diferida, eso es lo que señala la actual Constitución, y reconociendo el derecho a la seguridad social de toda persona, que se obtiene progresivamente, señalando el libre acceso a las prestaciones de salud y también a las pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas.
De ello se permite que se establezcan relaciones complementarias o alternativas entre estos sistemas públicos y privados, con la necesaria primacía del sistema público. El sistema público es el que tiene que primar, dado que el Estado no puede reforzar el funcionamiento de los sistemas privados. No puede reforzarlos, pero sí puede fomentar, que eso es muy diferente. Podemos decir que la existencia y mantenimiento del sistema público, ese es el núcleo duro de la Constitución. Eso hay que tenerlo presente, que sustenta la obligación del Estado de brindar seguridad social a su población, por la característica estructural de ser democrático y social de derecho. Razones por qué nosotros concluimos que un sistema integrado de pensiones debe ser público. Sobre el modelo alternativo. El modelo alternativo consiste en la elección entre lo público y lo privado, en que los trabajadores deciden excluyentemente entre ellos. No es un modelo adecuado para el funcionamiento de un sistema de pensiones, porque la experiencia nos ha demostrado que entre estos sistemas existe una competencia inequitativa, no hay una competencia, vamos a decir, igual, ¿no? Por ejemplo, como la promoción de disposiciones que facilitaron el traslado de los trabajadores del sistema nacional al sistema privado. Eso ha sucedido mucho. Se dieron muchas leyes facilitando el traslado o la salida de los trabajadores de la ONP que se trasladaban a las AFP. Pero no dieron leyes en viceversa, de que salgan los trabajadores de la AFP y vuelvan a la ONP. Eso no se dio. Ahí hay una desigualdad, por ejemplo. Si bien el Tribunal Constitucional trató de poner reglas, vamos a decir, para que los trabajadores puedan retornar del sistema privado al sistema público, esto que dio el Tribunal Constitucional no solucionaron el problema estructural del modelo. De otro lado, sabemos nosotros que el funcionamiento del sistema privado de pensiones en el Perú o las AFP no ha sido del todo satisfactorio, ¿no? Por una parte, por las altas comisiones que han cobrado, ¿no? Dos, este sistema privado de pensiones, pese a tener mucha propaganda de muchas bondades, de muchos beneficios, su cobertura ha sido muy poco, ¿no? Y además los costos administrativos han sido muy altos y otros factores que ya conocemos y que ha servido para que los trabajadores nos desencantemos de las AFP. En general podemos decir que los sistemas capitalizados no son necesariamente más baratos de administrar que los sistemas públicos, ¿no? Eso está demostrado, ¿no? Ni tampoco son más eficientes a la hora de invertir el dinero de las cotizaciones, por cuando no son obligatorios, pero su gestión se deja en manos privadas, ¿no? Estos no satisfacen el principio de gestión democrática, porque solamente esos dineros que se han sido capitalizados lo dirigen solamente manos privadas y no pueden proporcionar una pensión de jubilación garantizada, ni tampoco el grado de solidaridad necesario para proporcionar pensiones mínimas para combatir la pobreza. Eso ya lo hemos visto. Pensiones muy pequeñas en el sistema privado de pensiones, ¿no? Y que además solamente devolvían el poco ahorro al trabajador jubilado y cuando se acababa este ahorro se queda sin recibir ningún tipo de pensión, se queda en una total orfandad cuando en el momento de su vejez. La administración de las pensiones deben ser financiadas colectivamente por medio de cotizaciones de impuestos o por ambos medios a la vez, ya sea cotizaciones
o impuestos. Eso ya se ve normativamente, ¿no? Esta observación también alcanza al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP, porque a la ONP también solamente aportamos los trabajadores, no lo hace ni el Estado ni los empleadores. Entonces, este problema es necesario subsanar, ¿no? Ya que nuestro país ha ratificado el convenio 102 de la OIT al cual me he referido. Mire, y en cuanto al sistema público, también tenemos que este sistema da como resultado que gran parte de trabajadores que cotizan al final no tienen ninguna pensión, ¿no? Porque su tasa de reemplazo será 0. Porque ya sabemos, hay trabajadores que aportan 12 años, 13 años, 15 años, 19 años, terminan su edad productiva y no reciben ninguna pensión. ¿Por qué? Porque no alcanzaron el número de aportaciones mínimas que establece la ley para alcanzar una jubilación en el Perú, que son 20 años. O cuando se logran los 20 años y uno accede a una pensión, esta pensión es demasiado baja, de tal manera que desanima a ese sector de trabajadores que tienen altos ingresos. Porque un trabajador o un empleado, vamos a decir, que tiene una remuneración superior por encima de la media, vamos a decir que gane 4.000, 5.000 soles, 3.500, no le conviene cotizar a un sistema público porque cuando se jubile va a tener un tope para recibir una pensión, que ya sabemos que aquí en el Perú no alcanza ni a los 900 soles, ¿no? Y de otro lado también hay que tener en cuenta que el envejecimiento de nuestra población va a incidir en el Sistema Nacional de Pensiones a través de mayor presión fiscal, ¿no? Eso hay que tenerlo. Y sobre el modelo complementario, la OIT, aludiendo a la revisión normativa del sistema de pensiones, ha indicado entre los objetivos fundamentales la necesidad del desarrollo de mecanismos voluntarios adicionales de ingresos que complementen la jubilación, ¿no? Eso es interesante, porque en esa línea se considera que la mejor manera de solucionar los problemas del sistema alternativo es la que se debe rediseñar su vínculo con un marco integrado, ¿no? No solamente que tenga relación con el trabajo, ¿no? Por todo lo que estoy señalando o exponiendo, consideramos que la concepción de un sistema integrado, mixto y público resultaría más apropiado para el Perú, ¿no? Ese sería una reforma pensionaria con augurio de mejores resultados. Por eso, la organización a la cual yo represento, bajo esta visión de encontrar que una de las soluciones adecuadas es el modelo complementario en el marco de un sistema unificado, mixto y público. Nosotros hemos presentado el diseño de un nuevo sistema de pensiones que recoge los lineamientos que ya acabamos de revisar. Quizás somos muy atrevidos porque hemos adoptado principios universales de la seguridad social con mecanismos de transparencia, pero los trabajadores demandan que sus representantes hagan una propuesta como la que estamos haciendo. Y aquí reconocemos al actual Congreso porque ha tomado la decisión de hacer esta reforma de pensionaria. El sistema comprendería a los trabajadores sin distinción de su régimen laboral. Aquí no va a interesar de qué régimen de trabajadores es. Así, porque puede recoger a los trabajadores de todos los regímenes laborales, pero también tiene que integrar a los independientes. Los independientes también tienen que estar incluidos.
Y también tienen que estar incluidos los que ahora son considerados los que no son independientes ni tampoco tienen régimen laboral, o sea, los que no aportan y que es la población más vulnerable, que ahora se denomina pensión 65. También tendría que integrarse lo de pensión 65. Y peruanos que también estén en similares condiciones. La idea es que este sistema pensionario abarque a todos los peruanos sin distinción, ¿no? Y en este sistema aportarían el Estado, aportaríamos los trabajadores y también aportarían los empleadores conforme establecen las normas internacionales. ¿Cómo sería el esquema de funcionamiento del sistema que estamos proponiendo? El esquema constaría de 3 pilares. Estos pilares van a constituir las fuentes complementarias de las pensiones, ¿no? De los 3 pilares, 2 pilares van a ser públicos y un pilar va a ser privado. Bajo estas características, el enfoque que se propone estaría constituido de la siguiente manera. El primer pilar sería de carácter obligatorio y solidario y estaría constituido por cuentas nocionales individualizada con aportación definida. Este pilar de carácter obligatorio y solidario va a funcionar como un sistema de reparto y en este va a cubrir a pensión 65 y a la par reconocería el aporte al aportante, reconocería su derecho para acceder a una pensión en función a sus aportes que se van a ir incrementando cada año para necesariamente obtener la pensión mínima anual. O sea que este pilar va a garantizar una pensión mínima para todos, ¿no? El segundo pilar se integra al primero que acabo de explicar. Este segundo pilar también es público y es contributivo obligatorio. También es de aportación definida, individual. Y aquí sí, este segundo pilar es público, contributivo, pero es con capitalización financiera, lo que nosotros denominamos la capitalización individual, donde estas aportaciones son individuales de cada trabajador y estas se van a depositar en cuentas nocionales e integrándose al primer pilar con reglas propias. Este segundo pilar servirá juntos con el primero en la obtención de una renta vitalicia de lo que hoy conocemos en la ONP, ¿no? Miren, la primera era para asegurar la pensión mínima. Este segundo pilar se suma para garantizar la renta vitalicia. Cuando hablamos de renta vitalicia, estamos hablando de una pensión para los sobrevivientes, ¿no? En caso fallece el titular, la viuda, los hijos dependientes del titular seguirían cobrando su pensión. Así la conocemos ahora en la ONP. El tercer pilar es también uno de aportación definida, pero este sí ya se hace al sistema privado. O sea, el tercer pilar es una aportación definida, pero va al sistema privado de pensiones, al que elige el trabajador. Puede ser cualquier administrador de pensiones que el trabajador elija libremente. Y aquí si no es obligatorio, si no es de ahorro voluntario, ¿no? Para un plan de pensiones individuales, ¿no? Que puede ser en cualquier fondo de pensiones gestionado por entidades privadas, ¿no? Por este pilar también se obtendría una renta vitalicia de la aseguradora que se elija, ¿no? Entonces ya tenemos 3 pilares. De estos 3 pilares,
se tendría la existencia de un programa de ahorro individual para la jubilación, ¿no? Con una parte de reparto y la otra parte de capitalización, en la que la persona va ahorrando por sí misma. Así los principales pilares constituyentes del sistema son las cuentas individuales de los cotizantes, ¿no? Con un pilar que es el primero de un esquema de reparto de contribución definida no financiera y de cuentas también nocionales individuales de capitalización definida financiera. Ese es el segundo, ¿no? La diferencia entre el pilar de cuentas nocionales y el de contribución definida financiera es que en el primero, en las cuentas nocionales, la revalorización de las cotizaciones van a evolucionar en consonancia con la economía y evolucionan conforme camina la economía y también conforme va caminando la evolución de los salarios, porque va a haber en el tiempo reajuste de salarios, todo eso, ¿no? Y mientras que en el segundo pilar se hace conforme va evolucionando los mercados financieros, ¿no? Porque es de capitalización financiera lo segundo. Estos dos esquemas se van a complementar con el pilar del ahorro en el sistema privado, ¿no? Los dos primeros se suman al tercero, que es de ahorro privado en el sistema privado, que también es de contribución definida. En consecuencia de estos tres pilares fundamentales, ¿qué cosa vamos a obtener? ¿Cuáles son los resultados que nos daría este sistema de jubilación propuesto? Primero, tendríamos garantizado la pensión mínima. Vamos a tener una pensión mínima para aquellos aportantes que no alcanzaron el número de aportaciones necesarias, como ya lo he señalado ahora. Ahora nos exigen 20 años, pero no llegamos a aportar 20 años, solamente aportamos 15, 16 años o 19 años y nos quedamos sin pensión. Con esta propuesta que estamos haciendo vamos a garantizar una pensión mínima para aquellos trabajadores que no alcancen el número de aportaciones mínimas. En este caso, sería el Estado el que se encarga de financiar la parte que le hubiera faltado aportar al trabajador. Y también financiaría la pensión no contributiva, ¿no? Cuando hablamos pensión no contributiva nos estamos refiriendo a la pensión 65, ¿no? Porque ahí sus beneficiarios no contribuyen. Y el sistema de capitalización individual, ¿no? Los trabajadores y los empleadores van a aportar, destinándose estos aportes a cuentas nocionales del Estado, que el Estado lo va a depositar en un fondo público. Y en el tercero, en el sistema de capitalización privado, tanto trabajadores y empleadores también van a aportar a un plan de pensiones individuales en cualquier fondo de pensiones gestionado por entidades privadas, que ahora lo conocemos por AFP o no sé qué nombre puedan adquirir en el futuro. De tal manera que cuando la persona llega a su edad de jubilación y solicita su pensión, el importe o el monto de esta pensión se calcula en función al capital que acumuló en la cuenta individual del trabajador y de un factor de conversión del capital en la renta vitalicia. Complementariamente a este sistema público y de capitalización individual, la persona que aporta a la capitalización de sus aportes cuenta con un plan de pensión en el sistema privado también que elija. Señores congresistas, este es el diseño esquemático de la fórmula que los trabajadores estamos proponiendo. La intención de la organización que yo represento, que es la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, es que este diseño de un nuevo sistema pensionario
ha sido aportar a la comisión con miras a la promoción de los derechos sociales de los trabajadores. Somos conscientes asimismo que la aplicación de los resultados que se obtenga de esta reforma pensionaria va a requerir de cambios normativos. También hay que hacer estudios actuariales, hay que hacer estudios financieros que permitan la sostenibilidad del sistema, pero no hay que hacer cambios constitucionales. Con esta Constitución se puede hacer la reforma pensionaria en la forma como lo estamos proponiendo. Yo quiero agradecer, señora presidenta, por esta oportunidad que nos ha dado a los trabajadores de la construcción para hacer esta exposición que para nosotros es de mucha importancia. Le agradecemos, señora presidenta. Muchas gracias, señor Villanueva. Realmente su aporte ha sido bastante claro y las coincidencias, hay evidentemente también matices, hay diferencias, pero las coincidencias son fundamentales, sobre todo en la línea de aspirar a esa mayor cobertura, a esa calidad de las pensiones, el que sea sostenible financieramente, si no solamente vamos a crear expectativas y que van a verse frustradas. Muchísimas gracias. Vamos a dar pase a las consultas de los congresistas y comentarios o reflexiones que quieran vertir sobre su valiosa exposición. Muchas gracias. Gracias. Estimados colegas congresistas, si alguno de ustedes desea plantear alguna pregunta o hacer una reflexión sobre lo expuesto por nuestro representante de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, el señor Luis Villanueva. Bien, no habiendo consultas o reflexiones por parte de los congresistas aún, yo voy a ir haciendo alguna de ellas. Dentro de las exposiciones que hemos tenido de diferentes organismos internacionales, o también tanto del Ministerio de Economía, de la SBS, del BCR, también de los gremios o de las también diversos sindicatos, hay varias ideas valiosas que usted puede también darnos una posición sobre ellas. Una, por ejemplo, que no le he escuchado con respecto a su exposición, es sobre la posibilidad del uso, de la determinación de un porcentaje del IGB, para que sea incluido dentro de este espacio de aspirar a una pensión mínima o universal o una mejor calidad de las pensiones. Entonces, ese sería un punto que podríamos escuchar su opinión sobre ello. Otra es con respecto a el capital semilla, que también se ha planteado, que todos los peruanos, hombres y mujeres, a la edad de años, por ejemplo, reciban por parte del Estado un capital, un monto mínimo, podría ser una remuneración mínima vital, 1.000 soles, que sea depositada en una cuenta bancaria, que paralelamente también está enfrentando este reto de la inclusión financiera, y que en base a ese capital semilla, ya con aportes sean individuales, de consumo, si son independientes, o a través de todas estas diferentes fórmulas en este esquema que usted también plantea, mixto, ¿cómo lo ven ustedes? Porque definitivamente el sector de construcción civil es uno de los sectores más complejos, así como tenemos también, y lo explicó muy bien el congresista Almerín, que presentó un proyecto de ley sobre la materia en el sector del agro, por ejemplo, ¿no? Y el sector de construcción civil tiene esta complejidad de no tener, de estar básicamente dentro del espacio, no llamémosle de informalidad, sino de ser trabajadores independientes, y que hoy
están siendo atendidos, como usted bien lo mencionó, adecuadamente por el sistema público de pensiones. El que se esté exigiendo todavía estos 20 años de aportes es realmente injusto. Lo dijo claramente el presidente del BCR, el señor Velarde, claramente que este es un esquema injusto. No podemos tener a ciudadanos que durante 19 años de su vida, por ejemplo, o menos, aporten de su dinero a un fondo que finalmente no les va a beneficiar. Y realmente este es un esquema totalmente injusto. Entonces, desde esa perspectiva, lo que usted menciona al inicio, de que debe desaparecer por ejemplo, esa línea de acción que tiene actualmente el sistema público, coincidimos plenamente con usted. Entonces, sería interesante escuchar sobre su posición sobre el IGB, sobre el tema del capital semilla, evidentemente lo que usted mencionó sobre este organismo estatal que sea el que finalmente concentre la administración mixta, complementaria, que se menciona, es una propuesta valiosa también en la que coincidimos muchos, evidentemente darle mayor potencia, que sea un organismo autónomo y que finalmente maneje esta complementariedad entre fondos manejados por una parte por el sector público, otras por gestores financieros privados. Y con respecto a este punto, si tiene algún planteamiento en cuanto a los porcentajes, sería un 50%, darle mayor peso a un determinado manejo de los fondos. En fin, por favor, si podría compartir con nosotros. Sí. Mire, en el documento sí planteamos los temas que usted bien los está señalando. Primero, señalamos en el documento que el artículo 1 del convenio número 102 de la OIT establece que deben aportar trabajadores, empresarios y también el Estado. Y también nos referimos en una parte que estos aportes no solamente deben estar referidos al asunto laboral, sino debe verse otro tipo de contribución, sobre todo del Estado, que como usted lo señala o lo han planteado otras organizaciones sindicales, puede ser un porcentaje del IGB. Todo Perú, además, va a servir para la formalización. Todo peruano que sepa que con cada compra, un porcentaje, no sé cuánto será, ya los estudios actuariales lo determinarán, puede ser 1%, 2%, cuando el ciudadano sepa que de cada compra un porcentaje va a ir a su fondo, va a exigir esos comprobantes de pago. Va a exigir, o sea, miren qué es lo que estaríamos aportando al Estado con esta reforma de pensiones. No solamente estaríamos resolviendo el tema pensionario, sino también el tema de la formalidad, ¿no? Entonces, eso estamos de acuerdo, que sea un porcentaje también del IGB. Esa es una buena forma, ¿no? Ahora, con respecto al aporte semilla, también es una buena idea. ¿Por qué? Porque como estamos señalando, el Estado va a ser o sea, vamos a tener 3 pilares. Los 2 primeros, públicos, ¿no? Donde en el primero te garantiza una pensión mínima, con el segundo ya te garantiza una vitalicia, y con el privado, el tercer pilar, ya vamos a decir, ya obtienes una pensión mucho más mejorada. Entonces, ¿qué mejor que iniciar con una cuenta semilla donde todo lo va a administrar el Estado, por supuesto, si es que el Estado da este aporte semilla, ¿no? Y sobre el tercero, sí se me fue esto. El tercer inquietud no... Era básicamente sobre los porcentajes que podría ser esta administración mixta, ¿no? Con respecto a qué porcentaje podría ser administrado bajo el esquema público y bajo el esquema de los gestores financieros. Ya, mire, el primer pilar, el que nos garantiza la renta básica mínima, debe ser el 100% administrado por el Estado público. El segundo pilar
también es administrado por el Estado, pero el Estado es el que lo coloca en inversiones financieras para que esto rinda una capitalización, vaya rindiendo ese dinero, ¿no? Y esos dos lo administra directamente el Estado. Y el tercero sí es privado, que lo administran las AFP. Pero todo está bajo un ente rector. Todo el sistema pensionario, la rectoría lo tendría que tener el Estado, el sector público. Seguramente deberá, no sé, verán ustedes lo más conveniente, a lo mejor un directorio donde estén ahí representados del Estado, los aportantes, que son los trabajadores, y también las administradoras de pensiones o los empleadores. Cuando me refiero a aportantes, también están los empleadores y los trabajadores. Ahora es necesario que haya un ente público rector del sistema pensionario para que no suceda lo que está sucediendo ahora con el sistema de salud. Mire, cuánta falta hace tener un sistema único de salud en estos momentos para poder enfrentar lo que estamos viviendo. Entonces, hay que hacer de todo esto lo malo que estamos pasando, hay que hacer una oportunidad para darnos cuenta y mejorar como peruanos. Gracias, presidenta. Muchas gracias a usted, señor Villanueva.